Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer esta sobremesa. Días pasados, el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, anuncia con bombos y platillos un plan maestro, supuestamente un plan de inversión formidable en la provincia. El problema está que cuando se empieza a indagar en los números que anuncia el gobernador, ahí empiezan las inconsistencias. Si a eso le agregamos que muchas de las propuestas realizadas por el gobernador, de los anuncios grandilocuentes, son anuncios que ya se vienen realizando hace muchísimo tiempo. Paralelamente a esto, se habla de inversiones millonarias, pero nunca se explica de dónde van a salir los dineros, porque a decir de los expertos en la materia, la provincia no está en condiciones hoy ni siquiera de pagar los sueldos. De esto vamos a hablar hoy. Nos va a acompañar el economista y a la postre candidato del Frente de Izquierda, me estoy refiriendo al señor Gastón Remy. Les propongo 15 segundos de pausa y ya conversamos con Remy. Lo habíamos anunciado. Gastón, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitar. ¿Escuchó los anuncios del plan, maestro? Sí. Escuché, escribí en la Izquierda Diario y bueno, es como un poco lo que vos decís. Hay una suerte de utilización siempre con fines electorales de estos anuncios. Una metodología que yo la defino del anuncismo, porque te ponen un PowerPoint de más de 100 páginas con una obra tras otra, entonces genera un impacto visual. Pero bueno, después cuando uno entra en detalle, por un lado es repetición de obras que hace tiempo se vienen anunciando, la zona franca, el tren en la quebrada de Humahuaca. Pero ya no llega a Machu Picchu. Ya no va a llegar al Machu Picchu, va a ser más corto el tramo, para el turista va a llegar solo en principio a Tilcara. Bueno, Ciudad de las Artes, el espacio de Lola Mora, entre otros, y bueno, eso tiene por otro lado una omisión muy importante que es el tema de la vivienda. O sea, el IBUX tiene registrado aproximadamente 40.000 personas inscriptas y en ese megaplan solo se van a construir 1.500, un poquito más, casas entre este año y el año próximo. Pero esta es la lista de espera solamente del IBUX, porque hay muchísimas personas que no califican para estar inscriptas en el IBUX. O Totalmente, sea, sí. La demanda habitacional es muchísimo más que 40.000. Exacto, eso es un piso, los 40.000, y bueno, estamos hablando de que en todo ese megaplan de anuncios, el tema más sentido, entiendo, por la sociedad, es el tema de vivienda, por lo que implica vivir hacinado o tener que pagar un alquiler enorme. Bueno, eso no vuelve a tener solución. Morales tiene la gestión con menor cantidad de casas promedio construida por año respecto a gestiones anteriores, donde él ha sido muy crítico. Entonces cambió la metodología, es decir, ahora es por sorteo, aunque muchos también son críticos de la forma en que se hace el sorteo, pero en los hechos las casas se siguen construyendo menos incluso que antes y la necesidad es cada vez mayor. Ese es un punto del plan. El otro es el financiero que vos decías, son más de 121.000 millones de pesos toda la obra. Hay una parte que la financiarían con fondos propios, hablan casi de 30.000 millones de pesos. Pero a ver, fondos propios, la provincia no está capacitada para pagar los propios salarios. Bueno, por eso, ¿de dónde van a salir la plata si no puede pagar los sueldos? Bueno, el esquema de la provincia desde ya es muy limitado, y si uno ve esos 30.000 millones que pondría la provincia, son 10 veces más lo que por ejemplo puso en obras públicas el año pasado. ¿Cómo va a sacar en 2 años 10 veces más al promedio de los últimos años? No tiene explicación, de fondos propios. Después viene la parte del endeudamiento, que son cerca de 53.000 millones de pesos, donde se habla también de organismos internacionales o bancos. Bueno, hoy la deuda... O sea, es salir a pedir más plata. Bueno, todo indica que sí, insisto, es una filmina, es un PowerPoint, es una imagen, mucho más datos no se dieron, pero si uno ve el sitio web del Ministerio de Hacienda, a marzo, que es la última información, el stock total de la deuda del Estado provincial es de 80 millones de pesos.
80.080. Se estarían contrayendo 53.000, o sea, aumentar en un 66% la deuda total que ya tiene la provincia de Jujuy. Y un dato más, esa deuda de 80.000 millones de pesos supera a todos los ingresos que tuvo la provincia el año pasado, que son un poco más de 78.000. O sea, con todos los ingresos del año pasado son menos A ver, estoy pensando, del total de la deuda. ingresando todo, sin gastar absolutamente... Nada, no pagás, no podrías liquidar. Obviamente que es una deuda que tiene distintos plazos de vencimiento, hay una parte que es en dólares, que es la mayoría, otra parte con la nación, que siempre tiene, sea el gobierno que sea, una renegociación permanente y es casi un paga-Dios, pero para tener un número, el volumen que ya hay de deuda, imagínate si a eso se le agrega un 66% más. Bueno, creo que en un marco donde incluso el país no llegó a un acuerdo todavía con el Fondo Monetario para seguir pagando esta deuda a costa de las arcas públicas que van a jubilación, a salarios, salud, educación, bueno, es difícil que eso se pueda concretar en un plan, como él dice, plurianual, o sea, entre lo que resta de este año hasta el 2023. ¿Hay algunos parámetros técnicos que para decir, bueno, de dónde salen estos números, de dónde sale esta obra, cuál es la necesidad de estas 1.000 y pico de viviendas? En el PowerPoint de un poco más de 100 páginas no está explicado, pero bueno, debería ser objeto de un debate, al menos, porque recordá que el gobernador prometió o desafió a la oposición a hacer un debate. Cuando presentó los precandidatos ahora para las PASO, lo hizo también en junio, pero después nunca llega el debate. Bueno, debería ser motivo de debatir los precandidatos, sus equipos técnicos, no hay ningún problema, sin restricción de temas, pero poner todo a debatir, porque si se va a comprometer nuevamente el erario público, que después terminamos pagando la mayoría trabajadora con los impuestos, bueno, debería de discutirse cuáles son las prioridades de esas obras, cuáles son más importantes. El tema de vivienda no puede quedar casi en el último escalón, y bueno, de dónde va a surgir ese dinero, y que quede todo claro, y que incluso, bueno, pueda haber un control de los propios trabajadores, de los vecinos, para que no se haga la típica beneficencia a amigos de empresas contratistas que después te cobran la obra 2, 3 o 4 veces más, ¿no? A ver, vamos por parte. Parque industrial y zona franca. ¿Hace cuánto lo viene anunciando Morales? ¿Hace 6 años? Prácticamente 5 o 6 años, sí. Eso lo volvés a encontrar en el PowerPoint, sí. Pero sin embargo voy al parque industrial y a la zona determinada para zona franca y no hay nada. Son terrenos baldíos. Son suyos con un cercado, sí. Bueno, ¿y dónde está esa plata? No, justamente se promete que va a hacerse. Bueno, pero eso viene de hace 6 años, digamos. Y bueno, es el mecanismo del anuncismo, porque a falta de Usted le dice soluciones al hambre... anuncismo, yo le digo incontinencia anuncialista. Bueno, sí, o sea, la metodología más o menos consiste en que cuanto más anunciás, algo supuestamente queda, pero después vos recorres la calle, los lugares de trabajo, la feria, y la población no come vidrio, la está pasando cada vez peor, sobre todo por el problema inflacionario y la falta de trabajo genuino, y bueno, te dicen, está bien todos esos anuncios, pero a mí esto no me cambia el día a día, no tiene nada que ver. Bueno, se necesitan medidas que apunten al problema de ingresos, al problema de empleo. Bueno, eso es lo que no tienen para dar, entonces hay que hacer show y hay que hacer anuncios grandilocuentes que, bueno, tapen ese agujero. Pregunto desde mi ignorancia, ¿y no podrá ser que a esto lo pague Cauchari? Mira, Cauchari, si uno ve el presupuesto público que se votó en la legislatura el año pasado, con los votos de Morales y del PJ de Rivarola, el ingreso total que ellos proyectan para este año es menor a los intereses que hay que pagar de deuda pública este año. O sea, ni siquiera con Cauchari se pagarían todos los intereses de deuda pública. Esto no lo invento yo, está en los números del presupuesto que llevó el ministro de Hacienda y votaron. Cauchari no es la panacea que decían. Cauchari no es la panacea y se puede ver a través de la página web de Camesa cuánto vende Cauchari por mes. No está en los valores que ellos estimaron de lo más alto de venta mensual de energía solar. Entonces eso también va modificando todo el esquema de devolución. Ya la provincia tuvo que reestructurar una parte de la deuda que vencía el año que viene para más adelante porque no podían pagar, porque además el proyecto empezó casi 2 años después. Bueno, toda esa problemática es estructural y se intenta tapar con más anuncios. Otro parque solar sin estar terminado de devolver el dinero del que está funcionando. Claro. Ahora, ¿cuánto costó Cauchari? ¿Se sabe o no? Y los números que ellos ofrecen aproximadamente son más de 550 millones de dólares. Bien.
¿cuántas personas están trabajando hoy en Cauchari? Y eso sería bueno que lo responda Morales en el debate, porque una cosa es cuando se construyó, ellos decían más de 1000 personas, pero eso ya se dejó de construir, debe haber un personal de mantenimiento, lo sumo. No lo sabemos, sería bueno que se dé el debate, insisto, y informe. Esta pregunta va porque ¿cuánto costó cada puesto de trabajo en Cauchari? Esa es la pregunta que estoy haciendo. Claro. ¿Sí? ¿Por qué hago esta pregunta? Jujuy tiene el 60% de pobres. Hoy hay indigencia, hay hambre, la pobreza ni hablar, y resulta ser que lo que se necesita es generación de puestos de trabajo. Entonces, ¿cuánto nos costó cada puesto de trabajo en Cauchari cuando ese dinero podría haber sido para obras realmente productivas, ¿no? Bueno, esa cuestión justamente de las prioridades son asumidas solamente por el Poder Ejecutivo, el Legislativo con los votos del PJ de Rivarola acompaña como la sombra al cuerpo y no hay posibilidad de debatir nada. Por eso insisto, al menos debería poderse debatir esto y Morales debería asumir que si lo propone, bueno, que lo cumpla. Nosotros estamos abiertos a participar. ¿Qué pasó que acortaron el tren? Sería una buena motivo de respuesta. El tren fue inaugurado en el 2019, en la campaña de gobernador el tren. Fue inaugurado. Una zorra, iba él, ahí, bueno, y quedó en la nada. Si uno va y lo mira de la ruta, sin ser ingeniero ferroviario, uno ve que la verdad que eso está medio atado con hilos. No corre nadie por esa vía, ¿eh? No corre nadie. Y seguimos después con un problema agudo que es el ferrocarril para el conjunto de la provincia. Por fuera del proyecto turístico, desde que se decidió cerrar los trenes con el gobierno de Menem, eso ha tenido un impacto muy negativo en todo el circuito económico de todo el país y en particular en las provincias que están más alejadas del puerto de Buenos Aires o de Rosario. Bueno, hoy corre un tren que la última vez que vino un periodista de La Nación, desde Ledesma hasta el puerto de Buenos Aires o Retiro, tardó más de 24 días. Más de 24 días. Bueno, ese tren hoy solamente transporta lo que quiere la empresa, nada más. Y así funciona. Y se sigue hablando de recuperar el Belgrano Cargas. Desde la gestión de Cristina Kirchner hasta ahora se sigue hablando de lo mismo. No hay trenes tampoco para el transporte de personas. Bueno, con todo lo que cambiaría en cuanto a costos, impacto ambiental, accidentes de tránsito. Todo eso no se discute ni acá ni en el Congreso de la Nación. Por eso es importante también la discusión, ¿qué se va a discutir en el Congreso de la Nación? Claro, pero mi pregunta es, ¿qué se va a discutir ahora en la campaña? ¿Se va a discutir el memorando con Irán o se va a discutir qué va a pasar con Jujuy en el contexto nacional? Y bueno, sabemos que todos los temas estructurales no lo quieren discutir, tampoco del lado del PJ. Ellos hablan del futuro, hablan de que están en contra del supuesto neoliberalismo que dejó latente Macri, aunque para nosotros nunca se fue. Morales se desentiende abiertamente del pasado de haber prometido pobreza cero en Humahuaca con Macri y haber dejado este 60% de pobres que vos mencionás y un problema muy agudo de la falta de trabajo. O sea, todos se desentienden, pero el propio PJ de Rivarola trata de mostrarse antineoliberal. Bueno, si fuese así, tendríamos que estar hablando de recuperar la empresa Altos Hornos Zapla en Palpalá, que era un emblema de trabajo genuino, de producción. ¿Cómo no se va a necesitar acero, hierro para la construcción? ¿Cómo no se va a necesitar eso? No, ahora hay que importarlo de China y tenemos una empresa prácticamente funcionando a un 10%. Bueno, ¿eso no será parte de los acuerdos con China también? Son acuerdos que siempre se hacen a espaldas del pueblo, tal vez como vos decís, pero ¿qué significaría ser antineoliberal? Bueno, para nosotros recuperar el tren, lo que cerró Menem, la venta que hizo Menem, que nadie más la revirtió de Altos Hornos Zapla, recuperar las empresas que fueron privatizadas y hoy estamos pagando sobreprecios de la tarifa de luz. Fíjate vos lo del parque solar. El parque solar dejó todo este endeudamiento. Para la tarifa de luz no cambió para el jujeño. Bueno, pues yo le doy otro tema, el parque solar. El parque solar de Morales es del Estado. ¿Sí? Claro. Los parques solares que inauguró UNIAC en San Juan son privados. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que en San Juan costaron el 50% menos. Bueno. ¿Me entienden la diferencia? Bueno, en eso y también fíjate en que el esquema de... O sea, hacerlo estatal no me garantiza que sea más barato. Bueno, y muchas veces no, pero porque no hay ningún tipo de poder de decisión y eso se vende como un cambio, pero la factura te sigue llegando igual o con los nuevos tarifazos. Y por otro lado, Camesa, que es la distribuidora mayorista, que el principal accionista es el Estado Nacional, va transfiriendo subsidios para evitar
muchas veces que los tarifazos sean tan dolorosos que eso después se transforma en un problema social y político. Ahora, lo que quiero decir es que Camesa también, para pagar el megawatt en dólares a Cauchari, está llevando impuestos de nosotros a través de subsidios. Entonces, ¿cuánto le cuesta a Cauchari a todos los argentinos y a los jujeños? No es solamente la deuda, es que todos los meses hay que subsidiar porque está pactado con esos viejos acuerdos cuando estaba la convertibilidad del 1 a 1. Por eso la energía se vende en dólares. ¿Por qué la energía se vende en dólares si nuestro país tiene la moneda nacional, que es el peso argentino? Bueno, es también un tema a debatir con Morales si él acepta, o cumple en realidad con su palabra de debatir, ¿no? ¿Ustedes lo están invitando a debatir? En realidad ¿O le están aceptando el estamos desafío? aceptando el desafío. ¿Y nunca contestaron de...? No, le hicimos cartas públicas, aceptaciones de lo que él hizo público. Pero bueno. Estaría bueno que vengan acá a debatir. Donde sea. Los tres, los tres. No hay ¿no? ningún los problema. Tres espacios. Los tres espacios, los tres precandidatos, precandidatas, no habría ningún problema. Creo que eso el pueblo de Jujuy, que la está pasando muy mal, necesita debate y también, necesita en este caso poner las cosas en su justo término y buscar soluciones de fondo, insisto, a lo que la están pasando muy mal en el día a día, y no se resuelve esto con esos anuncios grandilocuentes, sino con medidas como, insisto. Pero convengamos que hasta ahora el anuncialismo, la incontinencia anuncialista de Morales dio resultado, electoralmente hablando. Bueno, yo creo que hay una parte de que hay que verlo, de que el pasado por momentos se lo presenta Morales como un mal menor. A volver al pasado prefiero, un sector de la sociedad dice, prefiero esto. Y por otro lado, si uno ve los números de la elección provincial, que fue hecha a propósito, para que vaya menos gente a votar, mantener el piso del 5%, de esa forma dejar afuera a la izquierda de la legislatura, solo el 23% del padrón de electores jujeños votó positivamente por el gobierno. Eso no quita que haya ganado, que su triunfo ha sido importante, pero creo que hay que también ver esos dos elementos. Ver el pasado de los gobiernos justicialistas, la mayoría lo ve como algo que no quiere volver, el presente de él es un mal menor, lo veo así, y por otro lado, está el mecanismo electoral que, hicieron una elección sabiendo que iba a haber menos gente a votar en plena pandemia. Ahora, ¿usted no le da la sensación de que algo está pasando en la provincia? A ver, por ejemplo, Morales dice, no hay manifestación gaucha, y los gauchos salieron igual. Lo tomo nada más que a manera de ejemplo, ¿no? Sí, es un símbolo, creo, de cierto hartazgo ante tanto autoritarismo, ¿no? Te descuento si no tenés la vacuna y sos empleado público, te controlo en la calle si puedes no subir al colectivo o al taxi compartido. Ese autoritarismo por momentos, ha tenido expresiones como la que vos decís, el paro de los choferes de transporte por este manoseo, que ahora, hoy leí en el diario, vuelven a denunciar que la provincia no puso todo el dinero que firmó con Nación que iba a poner, entonces le siguen pagando en cuotas los salarios. Ahí también hay una caja negra en el transporte que ningún gobierno quiere abrir para que se sepa dónde va el dinero y que el sistema funcione como corresponde. Entonces, ese autoritarismo creo que por momentos cansa, pero se termina imponiendo sobre todo por el rol, creo yo, que juegan los sindicatos. Porque si vos ves, yo el otro día decía un periodista, parece que gobernara Juan Domingo Perón la provincia. Pero no, gobierna un radical. Pero nunca se ha visto gremios tan oficialistas. Y después, dicen, no, nos impuso la paritaria. Pero ¿qué hicieron antes? No convocan asambleas, no reúnen a los afiliados. La gente no quiere vivir con estos salarios. Si vos ves el salario del promedio de los estatales, tuvo un retroceso muy fuerte. El año pasado la paritaria se abrió en noviembre. Estábamos en la pandemia, pero se sigue perdiendo. Ahora están discutiendo reabrir, pero lo hacen sin asamblea, sin convocar a todos los trabajadores. ¿Quién no va a querer salir a la calle? Si salen los gauchos, ¿cómo no van a salir los estatales, la maestra, a decir, paren, no podemos seguir? El salario está llegando a niveles cada vez muy por debajo de la canasta para llegar a fin de mes. En Salta hay un paro docente muy importante, ¿no? Y ahí son, en este caso, los autoconvocados. Los docentes autoconvocados que hace años en Salta han tenido fuerza para imponer, pero yo creo que es tal el nivel de crisis y de cuestión compleja para los trabajadores que si los gremios no se ponen en la cabeza es necesario que esto se escuche, que se exija asambleas, que se pueda reorganizar al trabajador, insisto, porque si no es imparable, y más si ellos ahora, en estas elecciones PASO, pretenden quedarse con todos los cargos. Se eligen, sabemos, 3 diputados nacionales por Jujuy, hay solo 3 frentes, el del gobernador, el del PJ de Rivarola y la izquierda.
¿Qué pasa si se quedan con los 3 cargos ellos? ¿No va a ser más autoritario todo? Amén de los negocios que se van a multiplicar a más no poder. Bueno, yo creo que eso es algo que lo tiene que pensar el pueblo de Jujuy, porque el autoritarismo también hay que frenarlo, y en este caso, bueno, creo que uno de los 3 sea del pueblo trabajador de la izquierda, sería un mensaje que daría más confianza y más fuerza para canalizar toda esa bronca, esa desilusión en el gobierno de Fernández, que dijo te voy a devolver el asado el domingo, te voy a llenar la heladera, y resulta que ellos no solamente no cumplieron eso, sino que estaban de joda en Olivos, como es el escándalo que saltó por el cumpleaños de la primera dama. Bueno, entonces ese doble mensaje, yo creo que si de los 3 uno se lo queda a la izquierda con la ayuda de todo el pueblo trabajador jujeño, que espero nos esté mirando, bueno, eso sería una señal más potente todavía para decir, bueno, hasta acá. ¿Ustedes se sienten lejos o cerca de ese escaño en el Congreso de la Nación? Mira, lo vemos difícil porque ellos tienen todo a su favor, pero también no subestimamos esta bronca, esta desilusión y la capacidad de... ¿Qué es todo a favor? Y todo a favor es todo el aparato de Estado, el aparato mediático, que son los dueños de la provincia, y bueno, y que bajan dinero permanentemente para comprar voluntades, para usar la necesidad de la gente para beneficio electoral, todo lo que, el anuncialismo, que nadie le dice que no. Bueno, yo sigo sin poder asumir mi banca, desde mayo del año pasado. Entonces, Usted sigue siendo proscripto. Un proscripto por un gobierno que no puede garantizar un mínimo mecanismo de una persona que renuncia y otra que quiere ingresar a reemplazarlo en la legislatura. Ahora, ¿qué va a hacer Morales si a fin de año alguno de sus diputados necesita renunciar para ser ministro? No sé, Gutiérrez es el nuevo ministro y quiere renunciar. ¿Lo digo? El primer nombre que se me ocurre. Y calculo que van a ¿Le van a decir que no? Un trámite, pero en un segundo. ¿Y cómo van a explicar Gutiérrez sí? Y digo Gutiérrez puede decir cualquiera, que va a decir que Gutiérrez sí y Remy no. No sé qué explicación tendrán. Lo que a veces dicen ellos, hasta el propio justicialismo, es que no les gusta que nosotros estemos ahí adentro. Pero bueno, el problema es que si ellos pretenden gobernar con el autoritarismo, eso en algún momento se va a acabar. Jujuy tiene una larga tradición de lucha en las calles, en los lugares de trabajo. Es una provincia que ha enfrentado gobiernos antipopulares y ha provocado la renuncia de gobernadores. Yo creo que en el fondo ellos le tienen mucho miedo a eso. La situación en el continente, si cruzamos la cordillera, es bastante delicada en Chile, ni hablar si nos vamos a Colombia u otros países de la región. Le tienen miedo a eso, por eso, insisto, tratan de volcar todo ese aparato, meter miedo, jugar al autoritarismo, e insisto, si de esos 3 diputados queda uno para la izquierda, estamos en otras condiciones de dar confianza, transformar toda esa bronca y desilusión que hay en las promesas que hizo Fernández en una fuerza militante, en la capacidad de ir en esos sindicatos para reorganizar a los trabajadores y dar las peleas que hay que dar. ¿Qué agenda lleva Vilca a Buenos Aires? Y la agenda que hay que llevar es la del pueblo jujeño, la que charlábamos antes, la del trabajo genuino, la de un verdadero plan de obras públicas que comience por el tema de la vivienda, que sea controlado por los trabajadores y los vecinos y no sea un despilfarro de dinero como pasó con el Parque Solar Cauchari, que se discuta el tema de los jubilados, porque acá se prometió una cosa y después terminaron ganando los bancos, que se discuta el problema del ferrocarril, que se discuta la recuperación de Altos Hornos Zapla, las empresas que prestan servicios que tienen que volver a ser controladas por los trabajadores y en manos del Estado para dar la capacidad de generar empleo, salir de la pobreza con los salarios actualmente para igualarlos a la inflación y avanzar también en el reparto de las horas de trabajo. Este es un proyecto que lo estamos planteando con Nicolás del Caño para que comience con las grandes empresas que tienen capacidad económica, porque el mismo ministro Culfas le respondió a gente del gobierno nacional como Palazzo de la bancaria o Yasky, que tienen un proyecto similar al nuestro, diciéndole que si eso sucedería aumentarían los salarios. Bueno, ¿y qué problema hay de aumentar un poco los salarios? Pero ¿cuántas empresas quedan paradas? No, estamos hablando de las grandes empresas y si hay empresas pequeñas que tienen dificultades tendrían que ser ayudadas por el Estado. Pero claro, eso mejoraría cabalmente la situación. Usted viene y le dice, usted paga 8 horas de trabajo a una persona, ¿sí? Bueno, listo, en vez de pagar 1, pagas 2. Y me parece que no todos van a poder sobrevivir, ¿eh? No, justamente, como no todos, los grandes están mostrando balances que ganaron como nunca en la pandemia. Y te hablo de alimenticias, te hablo de los bancos, o sea, los grandes tienen espalda. ¿Y usted conoce alguna empresa que no quiera que no sea para ganar plata? No, pero te digo que pueden ganar... No, desde ya, pero lo que estoy diciendo es que pueden ganar un poco menos. No es que dejan de ganar un poco menos y liberar
al que está reventado trabajando 8 horas o horas extras más, generar empleo para los que no tienen, y las que son pequeñas y tienen dificultades, el Estado Yo tendría le que ayudar. pregunté a varios empresarios de acá Sí. y me decía, cierro. Bueno, Cierro. habría Me que dice, ver cuál es la cierro, me dice, situación "Pues no tengo financiera". posibilidad de hacerlo", dice. Habría que Cierro, ver cuál dice. es la situación financiera. Ellos nunca hay que confiarse, habría que ver los balances que se presentan en los consejos de ciencia económica para ver cuál es la situación. Y en caso de demostrarlo, bueno, tendría que ayudar el Estado a una transición. El capitalismo ha ido cambiando. Antes eran 16 horas. Después de la revolución industrial fueron 12 horas, después 10. Después, en 1930 en Argentina recién llegó a 8 horas. Ahora, de ahí a 1930, ahora pasaron 90 años, bueno, tenemos ya una condición tecnológica mucho más Claro, pero importante eso no y no se significa, puede seguir trabajando igual. pero no significa pagar 2 salarios por uno. No, significa... Claro. Significa O le vamos a bajar, o vamos al salario, le No, vamos no, a dividir en el dos. salario tiene que mantenerse y tendría que ser igual a la canasta familiar. Los números que uno puede calcular en base a la estadística del INDEC implicaría que ganen un poco menos los empresarios. De la masa salarial que calcula el INDEC que hoy se lleva el sector empresarial, sería al menos perder casi 9 puntos. 9 puntos de una masa de ganancias que ganan un poco menos. Insisto, no todos son iguales, eso es así, a los pequeños habría que ayudarlos para ir a una transición en donde eso mejoraría la calidad de vida del conjunto de la población y sacaría a la gente que está en la calle, que no tiene nada que hacer, que está desocupada. Sí, ahí mi diferencia es que yo no sé cómo vamos a generar empleo sin empleadores. No, pero no eliminan el empleo. Porque, a ver, ¿cuántos se fueron ya del país? Mira, Y se han ido, las grandes empresas se fueron, Mirá, y se siguen yendo. El número que dicen es que se fueron 10 y llegaron otras 9. Y algunas se fusionaron, o algunas le vendieron, como Walmart, le vendió la cadena norteamericana a De Narváez, que es, bueno... Sí, y está ahí que no sabe si abre o no abre. Está bueno, ahí. claro, pero esos juegos Mire lo que pasó en La Rioja. Va un señor, quiere hacer una fábrica, no sé si es Ombú, una de esas fábricas de ropa de trabajo, no pudo abrir. No pudo abrir por la cantidad de conflictos que tuvo antes de abrir la puerta. Claro. Y se tuvo que ir y cerró la puerta y se mandó a mudar. Bueno, o sea, estamos complicados en ese tema, ¿no? Si uno ve la provincia, tiene un volumen de empresas que las más grandes le está yendo muy bien, las facilidades fiscales son enormes. Es más, el otro día entrevistaba a un técnico del CONICET que investiga el litio. Si uno entra a la página de Oro Cobre, que trae el litio en Sales de Jujuy, el litio que se vende de Jujuy se vende menor al precio internacional. ¿Y cuál es una de las explicaciones? Porque Oro Cobre se lo autocompra para terminar de procesarlo en una planta que está construyendo en Japón. Se lo vende a sí misma y se lo vende más barato que lo que se vende en promedio el litio. Miren si no están haciendo negocios con nuestros recursos grandes empresas. Esos grupos son los que hay que decirle, bueno, esto tiene que ser en estos términos y de mínima bajo estas condiciones para que el trabajador, bueno, trabaje menos, gane en salud, gane en tiempo libre y también se puede incorporar otra gente que está sin nada. Claro. Gastón, gracias por haber venido. Un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a hacer esta sobremesa. Los invitamos, que Dios mediante, mañana nos volvemos a juntar acá a las 2 de la tarde. Quédese que ya viene Palpala hoy. Chao.